Estoy haciendo la tesis doctoral sobre este asunto desde 2018, realmente, y haciendo trabajo de campo in situ ya, porque no deja de ser un yacimiento arqueológico el campo desde 2020. Hemos hecho 4 campañas, con la que vamos a hacer ahora 4 campañas. Estamos subvencionados por la Consellería de Calidad Democrática, la extinta Consellería, y por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, del Ministerio de Presidencia. Y bueno, en todos estos años lo que hemos hecho, había un doble objetivo en el proyecto. Por un lado, localizar las fosas comunes de los muertos, que sabemos que hubo en el campo, decenas o tal vez centenares, no lo sabemos, pero al menos decenas sí. Tenemos testimonios que indican dónde pueden estar esos cuerpos, aunque es muy difícil encontrarlos. Y por otro lado, estudiar este espacio desaparecido, es casi un no lugar, podría decirse, ¿no? Desde un planteamiento arqueológico, porque la vía histórica está agotada, no hay documentación sobre este campo, sí sobre la fase republicana, pero no sobre la fase franquista. Esos son los 2 objetivos. El proyecto está dándonos muchísimas alegrías, el registro material de la gente que estuvo aquí lo estamos recogiendo y nos está permitiendo reconstruir la historia del campo con arqueología, que es algo que mucha gente no entiende todavía. Y el objetivo final sería convertirlo en un espacio visitable. Ya el lugar de memoria, que es un reconocimiento oficial, está reconocido como bien de relevancia local por la Ley de Patrimonio Valenciano, pero queremos dar un paso más allá y convertirlo en un espacio visitable, un lugar de memoria, un lugar de respeto, de reflexión, y que se pueda visitar como un yacimiento arqueológico, o sea, con señalética, con las cimentaciones de los barracones que sabemos que están al aire, que se puedan ver, y generar también un espacio, pues, centro de interpretación, museo, lugar de reunión, llámalo como quieras, ¿no? Un lugar físico, monumentalizado de alguna forma, pero útil también, ¿no? Que tenga un valor didáctico y a la vez que sirva, pues, para recoger todo lo que estamos encontrando aquí, que de momento está en el MARC, depositado en el almacén, pero creo que esos objetos tienen que verse, tienen que estar a la vista, ¿no? Porque tienen un valor didáctico impresionante. No hace falta un gran dispendio, no hace falta gastarse mucho dinero en esto. Hay que hacer un proyecto serio y meditado, ¿no? Pero se puede hacer. Y luego, si encontráramos las fosas, que es uno de los objetivos principales, como damos por hecho que los cuerpos no se van a poder identificar, ojalá se pudiera, ¿no? Pero en principio es muy complicado. La idea sería que esos cuerpos se quedasen aquí y monumentalizarlos de alguna forma, no sé si con un monolito o con lo que sea. Había señalamientos en el campo, en la caseta que había, ¿no? Que es una caseta de un antiguo horno que estaba asociada a un barracón. Había un señalamiento ahí, ¿no? Como una bandera republicana, ¿no? Que sí. Había perdido un poco el color por él. ¿No? Siguen habiendo, ¿no? Ofrendas, señalamientos, sí, ¿no? Sí, dentro del propio campo, ¿no? Eso lo hacen, ¿no? De vez en cuando aparece alguna banderita y tal, pero las más bonitas y yo solo he visto una, pero me han contado propietarios de la tierra, cuando venían antiguos prisioneros a visitar el lugar, y tenemos testimonios desgarradores, ¿no? De gente que se arrodillaba en el suelo y se ponía a besar el suelo, ¿no? O lloraban al ver el sitio, ¿no? Y tenemos uno grabado porque nosotros estamos haciendo un documental de todo el proceso, de una familia, esto ha salido en prensa, una familia vasca, que un prisionero que estuvo aquí consiguió salir vivo del campo y en el año 77-78 localizó a 2 mujeres que le estaban ayudando, le ayudaron a sobrevivir dándole naranjas, ¿no? Pues 35 años después las localizó, vino a verlas y ese vínculo familiar se ha mantenido. Este hombre, cuando murió, se enterró con tierra del campo de Albatera. Él en su ataúd, los hijos lo pusieron porque fue su última voluntad, ¿no? Y los hijos siguen viniendo todos los años, de hecho nos han visitado y el hijo cada vez que lo cuenta pues llora, ¿no? O sea, se emociona porque es ese vínculo, y lo hemos encontrado en varias familias, no solo en esa persona sino en varias, ¿eh? Nos han visitado hijos y nietos de prisioneros y te cuentan el testimonio y cómo ese cautiverio se ha transmitido en esa idea, ¿no? Y desde luego lo que no vemos es odio, siempre lo digo, ¿eh? Lo que sí que hay es un deseo, sobre todo en los nietos, es curioso, más que en los hijos, de recuperar ese espacio, de que se cuente lo que pasó. Si estamos aquí, seguramente no, es por testimonios orales. O sea, si no, no habríamos dado con el sitio, ni con las fosas comunes, porque nadie señala una fosa común con una señal y unas bombillas de colores, ¿no? Es en función de lo que te cuentan, ¿no? Y ese trabajo previo lo estuve haciendo durante 2 años antes. Todo ese material lo tengo, sigo recopilando información, me siguen llegando mensajes de gente que a raíz de la difusión en redes, algo bueno deben tener, me dicen, oye, pues mi abuelo estuvo allí y tal, ¿no? Y en algún caso he tirado del hilo y me han mandado información. Siempre es un tema que me ha interesado. Pero bueno, eso ya fue lo que me dijo Felipe, este es tu tema de vida, ¿no? Siempre lo digo, o sea, no haré nada mejor en mi vida que esto. Ya me pueden salir proyectos arqueológicos, o sea, algo que me llene más como esto y que sea más útil socialmente, no creo que encuentre nunca, seguro.